los que nos están visitando en este día, les quiero comentar que semanalmente estudiamos la palabra y vamos porción por porción estudiando libros de la Biblia. En este caso estamos en el Evangelio de Lucas, llegando al capítulo 19, ya estamos por terminar este Evangelio. Y si tú quieres escuchar el resto de predicaciones de la serie, puedes entrar a YouTube, poner Redil del Poblado y ahí te pones al día con nuestras diferentes predicaciones dominicales. Nuestro deseo es honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para iniciar, antes de leer el texto de hoy, quiero preguntarte qué te llega a la mente con este término, culto cristiano. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos del culto cristiano? Hemos hablado mucho de qué es la iglesia. Al inicio de los años tomamos tiempo para recordarnos qué es la iglesia. Pero ¿qué significa hacer culto a Dios, el culto cristiano? Y existen una suerte de pensamientos acerca del asunto del culto cristiano. ¿Será el culto cristiano la alabanza, la música moderna? ¿Será que tengamos buenos auditorios? ¿Qué será esto del culto cristiano? ¿Será tener personas importantes de la ciudad que vengan a enseñarnos? ¿Qué es el culto cristiano? Y estudiando un poco sobre el texto de hoy, recordé un libro que leí hace unas semanas. El libro se llama El alma del ateísmo. El subtítulo es ¿Cómo tener una espiritualidad sin Dios? Interesante, ¿no? Lo escribió un ateo para ayudarle a aquellas personas que se sienten ateas o agnósticas a tener una espiritualidad sin Dios. Es más, él dice que podemos seguir reuniéndonos en lugares como este, pero no necesariamente con Dios. Y a veces cuando uno trata de hacer una conexión con lo que nosotros pensamos que es el culto cristiano, probablemente pudiéramos estar diciéndole a este ateo, tienes razón. Podemos tener una espiritualidad sin Dios. Nos interesan más otro tipo de asuntos que Dios mismo. A la pregunta que uno le dice a una persona, oye, ¿por qué tú no oras con nosotros? Bueno, no. ¿Cómo así que orar contigo? Déjame, yo oro a mi manera. Pero ¿por qué tú no te congregas y vienes y juntos exaltamos al Señor? No me pidas eso, por favor. Yo tengo mi propia espiritualidad. Yo sigo a Dios a mi manera. Si le preguntáramos a Dios, ¿qué piensa de eso? ¿Qué creen que diría? Es más, si Él viniera hoy a esta iglesia y nos viera a nosotros con nuestros pensamientos y maneras de adorarle, ¿qué creen que Él diría? ¿Estaría alegre, como Federico nos animaba? ¿El pueblo que está cantando estaría triste? ¿Estaría preocupado? Uy, no, esta gente como que no sabe de qué se trata eso de adorar a Dios. Yo quiero invitarles a leer un texto que precisamente nos deja ver qué hizo Jesús cuando fue a visitar su templo, su casa, el lugar en el que en el Antiguo Testamento se había edificado para adorarlo a Él. Así termina nuestro capítulo 19. Te pido que abras tu Biblia en Lucas capítulo 19. Leeremos los últimos 4 versículos de este capítulo. Y dice así en la Nueva Versión Internacional. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo,
no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Como decimos todos los domingos al leer el texto que predicamos, esta es palabra de Dios para ti y para mí, para el redil del poblado. Y que el Señor añada bendición, exhortación, porque cuando leía este texto recordaba que todos los textos tienen un tono, tienen una postura. Hay textos como, por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? Y uno se siente muy calmado, como que llévame a esas delicadas aguas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, todo el que esté trabajado y cargado, y vamos. Pero este es un texto fuerte. Es un texto, si lees los demás evangelistas, que narran otros detalles. Jesús va al templo, va camino a su muerte, va camino a la cruz, pero se detiene no solamente para visitar a Zaqueo, para contarles una parábola acerca de los 10 hombres que tenían que ir a hacer negocio. La semana pasada estábamos hablando de Jesús entrando como rey. De hecho, este pasaje habla de los 3 oficios de Cristo. Rey, el verdadero rey. Habla del profeta, el verdadero profeta, y él también es la profecía cumplida. Pero habla también del sacerdote, que él es el intercesor, el real sacerdote que es Cristo. Ahora, Jesús en ese camino decide ir a su casa. Así como los papás cuando dejan a sus hijos adolescentes en casa solos y en el camino dicen, devolvámonos a ver qué están haciendo. Y van a su casa y se encuentran con algo como lo que Jesús confronta. Él llega a su casa, al templo, que se había levantado para adorarlo a él, y lo primero que hace en este texto es comenzar a voltear las mesas, dicen los escritores sagrados. Aquí dice que los echó de ahí. ¿Cuál mamá iracunda viendo a esos adolescentes con sus amigos? Se me van, se me van. Y Jesús se levanta con esa fuerza y se van y se van. Acto seguido, recordando el texto, dice, porque escrito está. Y este texto deja ver la fuerza del hecho de la palabra de Dios central. Escrito está, mi casa será llamada casa ¿de qué? No casa de cambio, ¿cierto? Casa de oración. No casa para el internet o el celular. Casa de oración. Luego les dice, porque ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Inmediatamente en los 2 versos últimos dice que Jesús continuaba en ese templo enseñando, y estos querían matarlo, ¿cierto? Los principales, los sacerdotes, querían matarle, y termina el texto con una escena hermosa, Jesús enseñándole a la multitud, y dice que la gente hacía lo que todo pastor quisiera los domingos. Dice, y el pueblo lo escuchaba con gran interés. Pero eso depende también de quién está enseñando, ¿cierto? El caso es que esta es nuestra porción para el día de hoy. La primera parte que quiero mencionarles es cómo Jesús, al venir al templo, define lo que realmente es adorarlo a Él. Diría, no solo define, sino corrige nuestra visión de cómo pensamos nosotros que lo adoramos a Él. Muchos de nosotros creemos, tenemos ideas, y en la era de la opinión tenemos opiniones sobre, así no se debe hacer el culto, así sí se debe hacer el culto. Ve, ¿por qué pusieron en esto creo? Ve, y eso no suena muy católico. Y empezamos a tener ideas de cómo debe celebrarse el culto a Dios. Ni siquiera los pastores tenemos la autoridad para decirte cómo se debe hacer el culto. Lo que el Señor está proponiéndonos acá con la fuerza de este texto es que es la palabra de Dios la que define cómo debemos adorarlo a Él. Nada ni nadie más, ni siquiera la época.
La cultura que nos invita a una cultura un poco pop, una cultura un poco postmoderna. No, es la Escritura donde tenemos que hundir nuestras raíces para adorarlo tal y como Él pide. Pero Él llega y ve esta escena y les llama fuertemente cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿De dónde toma Jesús esta frase? Porque Jesús, que conoce el Antiguo Testamento, porque habla acerca de Él, en Jeremías capítulo 11, mira lo que dice Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, dice: ustedes confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Ahí está la expresión. Pero si yo mismo los he visto, afirma el Señor. Jesús toma esta porción de Jeremías, porque ellos iban al templo a adorar, aparentemente a exaltar al Señor, pero sus días estaban llenas de robo, de pillaje, de divorcios, de adulterios. Y todavía dicen ellos con fuerza: estamos a salvo, viniendo el domingo a la iglesia, estamos a salvo y viviendo en semana como paganos. Por eso Jesús confronta, porque es un texto de confrontación, hermano. Los pastores tenemos que aprender de Jesús, que usaba la vara y el cayado. Él usa la vara y el cayado, la gracia y la verdad, el amor y la verdad. Y en este caso Jesús le choca profundamente cuando llega a su casa y ve ellos un domingo, tal vez, en el caso de ellos un sábado, adorando al Señor, cantando al Señor, pero sabiendo lo que hacen en semana. Sabiendo hacia dónde se dirigen los pies, los ojos, los oídos, la boca, las manos en semana. Y todavía tienen la desfachatez de decir: estamos a salvo. Estamos a salvo. ¿Se dan cuenta la incoherencia a la cual Jesús está confrontando? Esa no es la manera correcta de adorar al Señor. Ahora, ¿en qué sentido la cueva de ladrones? Porque los ladrones roban, ¿cierto? Entenderíamos nosotros hoy que la iglesia cristiana vive este pasaje. Por lo menos quiero mencionarles de 3 maneras. Habrá muchas más seguramente. La primera, el culto a la celebridad. Estamos llenos, felices, cuando vemos esas celebridades, los héroes cristianos. Gloria a Dios, porque yo todos los domingos me congrego con Miguel Núñez, con Jesús Adrián Romero. Es mi pastor. Pero ¿sabes que eso le roba la honra a Cristo? Cuando nosotros como iglesia nos reunimos para culto a la celebridad, exaltar a otras personas y no a Cristo Jesús. ¿Qué si viniera un día un senador o un presidente a este lugar? ¿Qué harías? Y la iglesia cristiana necesita tener cuidado del culto a la celebridad, el culto a esas personas, héroes cristianos, aún a los pastores, hermanos. Solo adoración a Cristo. En segundo lugar, rendirle culto a las doctrinas, ¿es verdad? Adorar más las doctrinas que a Cristo. ¿Tú sabías que después de la Reforma se levantaron hombres que, queriendo hacer bien, adoraron más a Calvino, a Lutero, que al mismo Cristo?
Y el día de hoy, que han arribado a Medellín, buenas intenciones de querer ser reformados, pero tal vez estamos cayendo en que la centralidad es la reforma y no Cristo y su palabra. Esta iglesia tiene una tentación constante de la cual tenemos que confrontar y denunciar, y es el culto a las relaciones. El culto, adorar las relaciones más que a Cristo mismo. ¿Cómo se ve esto? Cuando yo prefiero tener una amistad, tan querida esa amistad, pero no, yo no le voy a decir la verdad. Yo no le voy a confrontar. Yo prefiero amarlo. Así que, hermano, si tú quieres adorar al Señor, tendrás que luchar con esa tentación del culto a las relaciones, del culto a la sana doctrina, del culto a la personalidad, del culto a las celebridades que hoy en día se están levantando. Tal vez este ateo está entendiendo y tocando el dedo con su dedo la llaga de la iglesia, diciendo que podemos tener una espiritualidad sin Dios. El Señor guarde a su iglesia de caer en lo mismo que el pueblo de Israel cayó, que prefería tener en las afueras lo que aparentemente era una gran bendición cuando llegaban otros a adorar al Señor. Tú recuerdas que en el Antiguo Testamento hacían adoración al Señor con sacrificios de animales. Pues ellos decidieron poner en las afueras del templo ventas de animales. De tal manera que si alguien venía de Andes a congregarse en el poblado, le tocaba madrugar mucho, llegaba y no traía el corderito desde allá, sino que lo compraba a la entrada, iba y adoraba. ¿Pero qué empezó a cambiarse ahí? A cambiarse. Pues el robo, subir los precios, entregarles cojos, mutilados, lo que castiga tanto Malaquías, que le entregaban, decían, Señor, te voy a adorar con este hermoso cordero, y le metían el cojo. Hicieron de eso un negocio. Por eso a Jesús le compunge tanto su corazón y los escritores sagrados narran que Él llegó y levantó esas tablas, yo no sé cómo serían esas mesas, y las volteó, y molesto en ese momento gritó lo que nosotros hoy en día, hermanos, tenemos que entender, que es el llamado del Señor. Si nosotros somos iglesia cristiana, que hacemos culto cristiano, estará centrado en estos dos elementos: palabra y oración. Palabra y oración. Jesús mismo dice, escrito está, escrito está. Y eso mismo fue lo que llevó a los reformadores, cuando miran en la palabra lo que estaba haciendo la iglesia católico romana en aquel entonces. La adoración era a los sacerdotes, la adoración era para las indulgencias, la plata, y ellos se levantan en el nombre del Señor y a riesgo de sus propias vidas para decir sola Escritura. Es la única que puede definir y dar forma a nuestra adoración. Y Jesús lo empuja diciendo, mi casa, mi casa. Y tal vez tú eres de los que dicen, no, pastor, hoy en día el templo somos nosotros. Peor. Porque si somos el templo del Espíritu Santo, deberá estar lleno de palabra y oración. Mi casa es casa de oración. Aunque estamos en una casa, hermosa casa de la cual damos gracias al Señor que nos la haya brindado. Cuando nos congregamos, cuando venimos juntos a adorar al Señor, Él se deleita en eso. Él se goza en que vengamos a congregarnos presencialmente, es verdad. Y ustedes saben que nosotros hemos enfrentado la inercia de la virtualidad. Porque el Señor quiere que nos congreguemos presencialmente. Y si a ti te queda lejos esta iglesia, lo mejor que puedes hacer es congregarte en una iglesia saludable cerca a tu casa.
pero no dejes de congregarte. Cuando el Señor va a su templo, Él no eliminó el templo, aunque Él mismo era el templo, Él mismo era el sacerdote y lo sigue siendo, y Él mismo es el sacrificio. Él no eliminó el templo. El verso 47 dice que Él continuó yendo al templo todos los días a enseñar. Y si bien es cierto, nosotros somos llamados iglesia. La palabra iglesia significa una convocación, una asamblea de redimidos. En el lugar donde nos congregamos, ese lugar es casa de oración. Ese lugar debe ser marcado por la oración. Mira que Jesús deja claro que en mi casa, yo creo que le dolían las entrañas a Jesús con lo que vio. Mi casa es casa de oración. Tomando las palabras de Isaías, cuando dice en capítulo 56, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está en las entrañas del Señor que su iglesia, su casa, sea casa primero de oración, hermanos. ¿Y qué crees tú que es lo más desatendido en una iglesia? Podemos tener buenos programas, proyectos, eventos, ministerios, lugares donde reunirnos. Pero ¿saben qué es lo que va a marcar realmente la casa del Señor? Un pueblo postrado ante Él. Un pueblo que se rinde ante Él. Hermanos, venir a esta casa con todas las dificultades locativas que tenemos, tan agradecidos, no debe ser algo nimio, no debe ser algo sencillo y que no valga la pena. Me sentaré allá a tomar tintico. Eso está tan aburrido que voy a abrir el celular para ver los deportes. Mejor llegar a hablar con otros allá, qué pereza allá orando, qué pereza todo el tiempo orando. Y a estos que se les metió, dice que ahora orar que de súplica, oración de gratitud y oración de adoración. ¿Qué es eso? Rapidito, por favor, más bien métete en la alabanza. Tú sabes, cuando nosotros expresamos, den más tiempo a la música. ¿No ve que eso es lo que me ministra? Quiero decir que la música sea mala. Dios, gracias, la música es muy buena. Y a Dios le gustan las emociones. Pero saben que cuando dices eso, estás diciendo, la adoración es para mí. Yo soy el centro. El centro no es Dios, sino yo. Necesito que me toque es a mí, no a Dios no. Dios está allá en su trono, allá Él verá. Cuando Jesús viene a su iglesia, a su templo, lo que Él dice es, mi casa será llamada casa de oración, un encuentro con el Dios vivo, un encuentro con ese Dios que ha salvado nuestras almas, que nos ha transformado, que pagó el precio en la cruz del Calvario para que tuviéramos entrada a Él. R.C. Sproul escribió un libro que me regalaron recientemente muy bueno que se llama ¿Cómo debemos rendirle culto? Y en uno de sus apartes él menciona que la iglesia reformada tenía estas dos características, palabra y oración. De hecho, hombres como Calvino y Lutero invertían grande tiempo en oración. Lutero se cuenta que él decía que oraba por lo menos 1 hora diaria.
Y cuando tenía un día muy ajetreado, oraba 3. En vez de reducirle, multiplicaba. Y Dios usó a estos hermanos. Se cuenta en las historias del Antiguo Testamento cómo el Señor obraba en hombres: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse ante la presencia de nuestro Dios. Los Hechos de los Apóstoles, cuando se reunían como hermanos, ¿qué era lo primero que hacían? No era una frijolada, con todo y que se está preparando muy bien para nuestro tiempo de comunión al final. ¿Saben de dónde viene la palabra aposento alto? ¿Saben qué significaba esa expresión aposento alto para el cristiano? Meterse con Dios, estar en un lugar separado para Él y adorarle a Él, orar, buscarlo a Él. Y está bien, tal vez tú me puedes decir en esta hora: pastor, pero yo paso esa hora que Lutero hacía, yo la hago todos los días. Sí, individualmente, está bien. Lo que Jesús nos está hablando aquí es corporativamente, como pueblo, como cuerpo del Señor. Él dice: este lugar, Redil del Poblado, es casa de oración. Te pregunto, ¿hace cuánto no doblas rodilla ante la presencia del Señor? Tal vez tú dirás: pastor, yo todos los días me arrodillo para orar. ¿Alguna vez lo has hecho aquí? ¿Alguna vez has venido y rápidamente, antes de tomarte el delicioso tintico que nos hace Claudia, venir y decir: voy a postrarme, voy a empezar a entrar en la presencia de ese Dios que nos llama a estar juntos? Cuando tú lees el Pentateuco, te encuentras con el libro enigmático de Levítico. Y en su primer verso, lo que el Señor le dice al pueblo de Israel es: dile a mi pueblo, cuando quiera tener un encuentro conmigo, lo que debe hacer. Ahí se abre todo el libro, los sacrificios, la manera en que el pueblo del Antiguo Testamento tenía que ir a la presencia de Dios por los sacrificios. Nosotros vamos a la presencia de Dios por un solo sacrificio, y es el de Cristo. Pero también nos llama el Señor a presentarnos delante de Él. Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. ¿Recuerdas una canción antigua en el redil que dice: bendice al Señor? Que dice: ¿con qué me presentaré ante mi Dios? Cuando tú vienes un domingo, te estás presentando como iglesia ante Dios. ¿Con qué me presentaré ante mi Dios? Dice la canción: no le daré nada que no me cueste. El sacrificio que le gusta al Señor es un corazón humillado. Él no rechazará. Bendice al Señor. Este pasaje nos llama como iglesia que esta iglesia se vuelva casa de oración, hermanos. Corporativamente, pedir por las necesidades de los enfermos. ¿Tú sabías, hermano, hermana, que hoy en día en esta iglesia hay parejas que se divorcian? ¿Tú sabías que hay hombres hundidos en el pecado, que el Satanás los tiene agarrados como con cadenas? Y tú no sabes el poder que tiene la iglesia que ora, la iglesia que se postra, la iglesia que adora a ese Señor y Salvador de rodillas, implorando su intervención divina. Por eso a Jesús le compunjo tanto ver tal desastre en la iglesia, en el templo. Al terminar el texto, me llama mucho la atención que Jesús termina la escena hablándole al pueblo, y el pueblo poniéndole mucha atención.
como resaltando una vez más, esto es muy importante, el pueblo va a escuchar. Estos sacerdotes querían matar a Jesús. Estos sacerdotes no les importaba nada más, sino su propio dinero, su propio provecho, su propio estatus ante el pueblo. Pero a Jesús le importaba que todos escucharan la verdad. Que todos conocieran realmente cómo Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Cómo Él quiere que al llegar al redil del poblado, Él mismo encuentre a su iglesia. ¿Recuerdas esos pasajes que hablan de las vírgenes que están con el aceite en sus lámparas preparado? Hermanos, eso es la oración. No pienses que es un aceite que venden en este mundo. Es estar preparados con el corazón calientico de escuchar a Dios, de adorarlo, de exaltarlo, de bendecirlo. Y déjame decirte que es de lunes a sábado, 24/7, pero el domingo tiene algo especial cuando nos congregamos y escuchamos ese murmullo que decía Federico, Juan José, cuando nos saludamos. Qué especial ese murmullo cuando adoramos, cuando oramos juntos y cantamos al Señor. Este texto tiene elementos de rendición para nosotros como iglesia ante el Rey, pero también de misión, porque mientras oramos, mientras le adoramos, en las palabras de Isaías, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Mi casa será casa de oración para el poblado. Más de 300,000 personas en este barrio que no conocen a Cristo. 3 iglesias que no llegamos a sumar ni 1,500 personas. Esta es la estrategia evangelística más arriesgada que yo conozco. Ser casa de oración. Para que la gente conozca a Cristo. No importa si tenemos auditorio o no, pero que haya oración. No importa si hay música y grandes instrumentos, amén que los haya. Salmo 150 dice, con todo lo que tengamos adoremos al Señor. Que haya oración. Por eso yo quiero invitarte en este tiempo, que hablar de esto sin orar sería lamentable, ¿no les parece? 2 llamados antes de orar. El primero, nuestro culto dominical, hermanos. El culto dominical es para venir a estar en la presencia del Rey. No negamos que al final nos gusta que podamos reunirnos y compartir. De hecho, ahora al final vamos a comer juntos. Qué rico. Pero cuando vengas, ven con la fuerza en tu corazón de que te vas a presentar ante el Señor. Todos aquellos que hemos tenido que pasar por el duro proceso de ir a sacar una visa, nos tenemos que preparar con esta vida y la otra, mostrar todo lo que tenemos y lo que no. Hemos prestado hasta plata para que haya plata en esa cuenta. Para ir ante un cónsul y que le diga sí o no. Ahora presentarse ante el Dios soberano, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, el domingo es un tiempo especial para venir a su presencia. Ven más temprano y ora con nosotros. Ven y mientras estás escuchando la palabra, ora. Tú no puedes ser pasivo en el culto. Muévete a orar por otros y con otros aquí. No salgas corriendo, no es que tengo que salir corriendo antes de que se acabe la última nota de la canción. Me salgo para no saludar a nadie. ¿Sabes qué es eso? Una apología al espíritu de la época individualista. A lo que decía este autor ateo, una espiritualidad sin Dios. No entender lo que el Señor quiere corporativamente, donde 2 o 3 están reunidos, allí está el Señor. Así que el domingo, hermanos, para el cristiano es la preparación para el culto. El domingo, yo les animo inclusive que el sábado en la noche, si a ti te gustan las artes marciales, si a ti te gusta llenarte de Netflix,
Si a ti te gusta salir, te animo a que te guardes para venir el domingo y celebrar al Señor. Muchos de nosotros llegamos acá a veces con las ojeras por acá. ¿Tú te imaginas cómo recibiría el Señor eso? La adoración que pudiéramos darle todos trasnochados. Prepárate para venir a la presencia del Rey, al que es digno de alabanza y adoración. Él es el templo, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio acepto, pero nos ha permitido congregarnos como asamblea para decir: Señor, te adoramos a ti, te exaltamos solo a ti. En segundo lugar, hermanos, el altar familiar. He sido muy tocado por el Señor. Nuestras familias se están perdiendo. Allí debe haber adoración. Nuestro hogar también debe ser casa de oración, hermanos. Declara delante del Señor que tu hogar es casa de oración. Ve a la presencia de ese Dios y dice: Señor, aunque mis hijos sean grandes y no les guste y no quieran, vamos a adorar aquí al Señor y a exaltarlo solamente a Él. Por lo menos mientras están en casa. Hermanos, que esta iglesia sea encontrada como el mismo Señor quiere que encontrarla cuando venga. Casa de oración. Su palabra moldee nuestra adoración. Que estemos llenos de conocer a ese Dios santo. Que libere, que nos quite todo el accesorio que muchas veces creemos que es el culto cristiano y podamos venir a su presencia y que Él y solamente Él sea el centro. Quiero invitarte a que te reúnas con 4 o 5. Este no es el momento de decir: yo oro a mi manera. Yo tengo una espiritualidad, a menos que tú no conozcas al Señor, muy bueno, que ese grupo te ayude a conocer al Señor y ore por ti. Pero vamos a hacer grupitos de 4, 5 personas y quiero invitarte a que ores por esta iglesia, por este redil del poblado, que el Señor lo haga casa de oración. Y ora por tu hogar, que el Señor lo haga casa de oración. Que se levante ese altar de adoración al Señor. Por favor, no dejes a nadie solo. Te lo ruego. Tú, cristiano de años, muévete a aquella persona que ves solita y ora con él, ora con ella, por favor.